Bien, ahora pasamos a la próxima disertación. Ricardo Supiani nos va a comentar sobre medición del transporte de sedimentos en el río Santa Cruz en el marco de los aprovechamientos hidroeléctricos Condor Cliff y La Barrancosa. Bueno, buenas tardes. Este trabajo surgió por un encargo que nos hicieron a la Universidad Nacional del Litoral y a la Universidad Nacional de Córdoba, junto con Marcelo García, que está acá presente, cuyo objetivo es el de cuantificar en forma mensual los caudales líquidos y el transporte de sedimentos que ocurren sobre dos ríos de la provincia de Santa Cruz, el río La Leona y el río Santa Cruz, justamente en el marco de los aprovechamientos hidroeléctricos que se están ejecutando actualmente. Primero resaltar que acá es un grupo muy grande entre las dos instituciones y resaltar justamente eso, que estamos trabajando muy bien y la verdad que es un gran placer trabajar de esta forma con dos grupos de investigación y toda la gente que está involucrada. No voy a hablar de datos en esta presentación, pero sí voy a hablar, que me pareció muy interesante, sobre cómo fue el proceso desde la elaboración de la propuesta al desarrollo de la campaña que estamos realizando de forma mensualmente. ¿Tá? Por dos motivos. Primero, porque el río Santa Cruz es un río particular, por lo menos para nosotros que no estábamos acostumbrados a medir en este tipo de cauces. Y por otro lado, y me voy a focalizar en esta presentación, el transporte de sedimento, que siempre es una variable muy compleja de cuantificar. Cabe aclarar que ayer Anita ya se fue, presentó en su póster la parte de caudales líquidos y la elaboración de las curvas HQ, por lo cual ahora me voy a centrar solamente en la parte de transporte de sedimento. Acá están las secciones que estamos actualmente relevando. Dos secciones sobre el río Santa Leona, que es el río que une el lago Viedma con el lago Argentino. Acá está el Perito, acá arriba el glaciar Perito Moreno, acá está el Calafate. Y después 4 secciones sobre el río Santa Cruz, uno a la entrada, a la salida, donde no tiene influencia todavía a la marea, y 2 secciones que coinciden con la localización de las represas que se están haciendo. Esas son nuestras secciones de estudio. Entonces, un poco para el que no conoce el río, estas son las características. Fíjense, esto es para marzo del 2019, es donde se produce el pico de caudales generalmente. El río Santa Cruz tiene una gran variabilidad anual, con un mínimo de 100 aproximadamente, a un pico de 500, 600. Y el río Santa Cruz con un caudal, desde el pico de este año, fue alrededor de los 1100 metros cúbicos por segundo. Pero es de resaltar, fíjense, las velocidades que presenta el río, el cual al principio fue, la primera vez que fuimos, asustaba, porque es un río muy de gran pendiente y de grandes velocidades. Ustedes fíjense acá las ondas que se producen en esta sección, lo que dificultaba, por supuesto, las mediciones. Los caudales líquidos, de nuevo, ya fue presentado ayer con Anita, pero se están utilizando dos ADCP, el ADCP Teledyne de RDI de 1200 kHz por un lado, y el ADCP Sondex C5 por otro lado, donde la selección de uno u otro depende de las características de la sección que estamos relevando. Con respecto al transporte de sedimento, y acá al principio, cuando nos consultaron para hacer este trabajo, empezamos a decir, a ver, ¿qué metodología y qué equipamientos utilizamos? Y acá es cuando empezó la ronda de discusiones entre la UTE, la inspección y nosotros, una discusión bastante interesante porque era todo algo muy nuevo para todos. Acá se tuvieron en cuenta diferentes cosas. Primero, las características del sedimento que se requiere muestrear. Hasta ahora en el río Santa Cruz, el poco antecedente que hay de transporte de sedimento es con un muestreo en forma superficial con las botellas de Bandor y con Aniski. Después, con respecto a la velocidad y profundidad del flujo, hay una amplia gama de muestreadores de sedimento, pero con limitado rango de aplicación en cuanto a estas dos variables. Después, los equipamientos disponibles, no hay mucho equipamiento disponible en general. Yo estoy seguro de hacer un censo acá en esta sala
no vamos a juntar muchos muestreadores de sedimento. Y después, ¿qué infraestructura disponible había en la zona? Ya sea puentes, cablecarril, embarcaciones, etc. Entonces todo esto se tuvo que tener en cuenta para seleccionar el equipo y la metodología empleada. En primer lugar, las características del sedimento. Estamos interesados, y el objetivo era muestrear todo el sedimento que hay presente. Siempre los limus y las arcillas no es algo muy difícil de muestrear porque generalmente está en forma homogénea en la sección transversal y en la vertical. Entonces, generalmente es sencillo el muestreo de este material. Pero no así las arenas porque, como mostró Marcelo y varias presentaciones en este simposio, presenta una gran variabilidad en la vertical y en la sección transversal. Entonces uno tiene que saber a dónde muestrear y con qué equipamiento. Y con respecto al equipamiento, tiene que cumplir con la propiedad isocinética, en donde la velocidad de entrada es igual a la velocidad de aproximación. Entonces, hay muestreadores diseñados de tal manera que garanticen esta propiedad. Si no se cumplen, se pueden obtener errores importantes en la estimación de la concentración. Después, en cuanto a, qué equipamiento utilizar en función de las velocidades y profundidades del flujo y los equipamientos disponibles. A mí me gusta mucho este gráfico que es desarrollado por la Agencia Federal de Sedimentación de los Estados Unidos, en el cual, se empiezan todos estos son los equipos disponibles que hay actualmente. Algunos son puntuales en la vertical, algunos son integradores en la vertical, algunos se hacen por vadeo, cosa que en la realidad es imposible, y los otros se operan desde RIB, desde un malacate, y estos generalmente son los más pesados. Entonces, en función de esta tabla dijimos, que en función de las características hidráulicas del Santa Cruz, ¿qué muestreador se puede usar? Ahí empezamos a eliminar muchos de esos muestreadores y quedando algunos, por ejemplo, el D99, que es el más apto, el D74, el P61. Y estos son justamente los dos que disponemos nosotros. La Fitch, y es del Inari, este muestreador, pero está en la Fitch actualmente. Y el D74 que empezamos a rastrear distintas instituciones, y el INA tiene un muy buen cantidad de muestreadores de sedimento que han quedado desde hace un par de décadas atrás, pero están en perfectas condiciones. Y ahí fue cuando rescatamos este muestreador que estaba dentro del rango de la velocidad y profundidad de Santa Cruz. Estos son justamente esos dos muestreadores. El D74 que pesa unos 26 kilos, es de bronce, que es importante. El volumen de muestra no es muy grande, adentro va un recipiente de menos de 1 litro, en el cual para los niveles bajos y medios del río Santa Cruz anduvo muy bien, pero para niveles altos ya no. ¿Por qué? No, porque se llena muy rápido, dada la alta velocidad y profundidad, y por lo tanto no recolecta una muestra representativa de la vertical y de la sección transversal. Motivo por el cual se decidió la compra de este muestreador, que es el modelo D99, ya pesa 56 kilos y tiene una capacidad de muestra de 3 litros. Que este es el más apto para el río Santa Cruz y que se amolda a todas las condiciones de velocidad y profundidad. Todavía no lo hemos podido usar, ¿por qué? Porque este muestreador pesa 56 kilos. Y manejar este equipo requiere de un sistema automático con motor, que lamentablemente no llegó todavía, pero está en proceso de compra. En cambio, si bien la operación es dificultosa, pero 26 kilos es manejable. Después el cuarto factor es qué infraestructura disponemos. Y acá hubo la primera, también otra complicación, porque en las estaciones La Leona y Charlesbourg disponíamos de puentes, es decir, por lo tanto diseñamos una estructura que se coloca atrás de una camioneta, con un malacate especial, una estructura que esto se puede estirar en función de la luz de la vereda del puente,
y se realiza el muestreo por esta forma. La metodología es dura, porque la primera vertical uno lo hace con ganas, la segunda vertical uno se empieza a encorvar, saca la lengua, y la tercera vertical ya a como se puede. Pero bueno, dentro de todo este mostrador de 26 kilos se puede hacer, pero no con el más pesado. En las otras tres secciones no se disponía de ningún tipo de estructura, ni de puente, ni de cable carril, ni nada. Entonces ahí se tuvo que repensar. Y no podíamos utilizar los mostradores que mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque en la zona no hay pocas embarcaciones, y las pocas que hay son para este tipo de ríos, generalmente gomones de este tipo, y no permiten el armado de estructuras para operar esos mostradores pesados. Entonces ahí teníamos una limitante muy importante. Lo que se decidió hacer es utilizar una botella Niskin, que son unas botellas bastante livianas, en el cual se le adosó un contrapeso. De todas maneras, la resistencia al flujo de esta botella es grandísima. Y a pesar que le colocamos contrapeso y velocidad de 3-4 metros por segundo, la botella se nos iba para la superficie del agua. Entonces lo que se decidió hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos la sección de aforo, aquí. Entonces la metodología es ir hacia aguas arriba con la embarcación, una vez que llegamos a una distancia aproximadamente de los 100 metros, se deja la embarcación a la deriva, y cuando uno va a la deriva de la embarcación es cuando desciende el mostrador al ir a la deriva y no tener efecto con la corriente, uno lo puede sumerger a la profundidad que uno desea. Lo estamos haciendo en dos puntos, a 0,9 y a 0,4 de profundidad, y cuando llegamos a la deriva, a la sección transversal, se lo acciona y se realiza el muestreo. Es una metodología que funciona bastante bien, no es fácil en campo, pero una vez que el operador en la lancha le agarra la mano, la cosa se va cada vez, digamos, va saliendo más fácil. Pero bueno, esas son las consideraciones. Bueno, acá hay alguna foto de la operación de la botella, del aforo con la embarcación, y bueno, la bajada de la lancha y esas cosas. Por supuesto que esto tiene también una logística muy importante, porque las muestras hay que prepararlas, hay que embalarlas de acuerdo a las normas que existen para el traslado aéreo, que son trasladadas al laboratorio de sedimentología de la PICH en Santa Fe, para realizar el análisis de las concentraciones de las arenas por un lado y los ritmos y arcillas por otro. Y luego el análisis de la granulometría del material subjetivo. Entonces eso es un poco la metodología que estamos y los problemas que nos surgieron al armar la propuesta. Otro tema fue cómo cuantificar el transporte de sedimento por fondo. Porque aquí es aún peor. Los muestreadores de sedimento de fondo son muy grandes, igualmente de pesados o más pesados que los que mencioné anteriormente. Desde esas embarcaciones es imposible, y desde el puente realmente también es muy difícil. Entonces lo que se decidió es hacer primero, para empezar, un estudio preliminar en cuanto al movimiento del fondo. ¿Con qué? Con la función del botón track de los ADSP, que ya lo ha presentado anteriormente. Nosotros tuvimos muy buenos resultados en el Paraná, Anita y el grupo de Marcelo también en el Río Tercero y en Córdoba, y es una herramienta muy útil para determinar por lo menos si hay o no hay movimiento del segmento profundo. Este es un claro ejemplo. Fíjense, este es una trayectoria de una medición estática con ADSP en el río Paraná. Siempre se ve, el ADSP está quieto, pero como el fondo es arenoso y se mueve continuamente, cuando uno observa la trayectoria de la embarcación, parece como que se va hacia aguas arriba, que es el movimiento del fondo. Y esto es un ejemplo de 3 verticales en el río Santa Cruz. Hasta ahora
ahora no hemos registrado, en todo el ciclo hidrológico, no hemos registrado ningún tipo de movimiento del fondo en el río Santa Cruz, en toda la sección. Es decir, el río Santa Cruz es un río que está totalmente acorazado, de un material rocoso importante y no se mueve, por lo menos hasta los niveles hidrométricos que nosotros relevamos hasta ahora. Así que es una metodología que funcionó bastante bien, y hasta ahora no hemos sentido poner un muestreador con todo lo problemático que eso sería, ¿no? Bueno, este otro ejemplo, no una medición estática, sino el famoso método de loop de los ADCP. Es decir, si uno va en la embarcación de un lado y para el otro, con ADCP llega al mismo punto, pero en función de la trayectoria de bottom track llega en un desfasaje. Y eso se debe al movimiento de fondo. En el río Santa Cruz eso no se observa. Bueno, y por último, las características del material de fondo y márgenes. Acá también fue un problema que nosotros en el río de la Arena estamos acostumbrados a usar una draga o conos de arrastre para mostrar el material, cosa que acá no se puede por las características del material que hay. Entonces se decidió en los meses de aguas bajas hacer un muestreo del material que componen las márgenes, ya sea de la capa superficial como de la capa del estrato subsuperficial. Aquí se aplicó por un lado el método de Wollman en la capa superficial, y una combinación de métodos en la capa inmediatamente por debajo del nivel del acorazamiento. Acá se aplicó para las partículas mayores a 8 milímetros el método de conteo, el método de Wollman, y para las partículas menores a los 8 milímetros se tomó una muestra y se la llevó al laboratorio para analizar. Y bueno, creo que esto es la última diapositiva de nuestra experiencia en el río Santa Cruz, y bueno, espero que haya. Gracias. Gracias, Ricardo. Tenemos tiempo para una pregunta. Hola, Ricardo, muy buena presentación. ¿Cuánto tiempo dejaste en el estacionario midiendo para más o menos concluir que no había movimiento? 5 minutos. 5 minutos. O sea, la primera campaña lo hicimos más porque no sabíamos que lo estábamos encontrando. A medida que avanzaba la campaña y no se mueve el fondo, ya con 5 minutos te das cuenta que permanece totalmente inmóvil. ¿Qué espesor tiene la capa acorazada? Y está en el orden del diámetro máximo no es, a ver, en cada lugar nos encontramos con situaciones diferentes, ¿no? Pero está en el orden del diámetro más grande del clastro presente. Y a lo mejor digo una burrada, pero en épocas de bien estiaje, ¿no se puede hacer una trampa, cosa que la dejes y Sí. puedas plantear? Sí, se podría pensar en necesitar algo por el estilo. El río no es que se reduce tanto el ancho, digamos que Entra una red. debería. Sí, se podría hacer. Se podría hacer eso, ese método para ver qué pasa. Sí. Bueno, agradecemos a Ricardo. Gracias.